Él es Rubén Aguilar. Viajaré a venerarla en su santuario el próximo 13 de febrero. Allí pediré todo esto para toda América, de la cual es especialmente madre. Siete con 36 minutos, el doctor Rubén Aguilar. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Carla, ¿qué tal? Buenos días a todos los que están oyéndonos a estas horas. Viene el Papa a México, y es notable los sitios que ha elegido. No estoy segura de que se los eligieron. Es Michoacán, con un crecimiento tremendo de grupos de crimen organizado. Es Ciudad Juárez, es Ecatepec, es en México periurbano, y es la Ciudad de México. Y Chiapas. Y Chiapas. Te escuchamos, Rubén. Bueno, primero a mí me parece muy importante hacer algunas anotaciones previas, Carla. En el mundo somos un poco más de 7,000 millones de habitantes, y de esos unos 2,100 millones son cristianos, y de estos 2,100 millones, 1,100 millones son católicos, o sea que deben obediencia al Papa o están en esa égida. Y la mitad casi de esos 1,100 millones está en América Latina. Si contamos a los católicos de los Estados Unidos y Canadá, probablemente en el continente americano ya está más de la mitad de toda la Iglesia católica, que hace al continente muy importante en términos de la Iglesia. En Europa la Iglesia está desapareciendo, no solo no crece, sino que desaparece. Y curiosamente, en dos realidades donde es muy minoritaria la Iglesia es donde más crece la Iglesia católica, que es en África y que es en Asia. Entonces, la segunda catolicidad del mundo es México. El primer país con católicos del mundo es Brasil, un país de poco más de 200 millones de habitantes, donde el 60-70% se confiesa católico. En el caso de México, de 120 millones de habitantes, hacia el 85% se asume como católico. Esos datos ubican pues la importancia que tiene el continente, por un lado, para la Iglesia católica, y lo que tiene México en particular. Y como tú bien anunciabas ya, el Papa pues estará 5 días plenos en México. Llega el 12 por la tarde, a las 7:30 de la tarde, al aeropuerto de la Ciudad de México. Lo recibirá el canciller, y ya tiene hasta el lunes, el sábado, llega el viernes, y el sábado tiene la recepción en Palacio Nacional. El Papa juega como doble cachucha, digamos así. Por un lado, pues un líder religioso de la Iglesia Católica, pero el otro lado, el jefe del Estado Vaticano. Y en este sentido se ha dicho que la visita a México es una visita pastoral, pero con tintes oficiales, en la medida en que es pues el encargado del Estado del Vaticano. Arranca ese día con una visita, con la recepción en Palacio Nacional. De los otros dos papas nunca estuvieron en Palacio Nacional. Ahora será recibido en Palacio Nacional. Después recibe las llaves de la ciudad de parte del regente del ahora Estado de México, del Estado de la Ciudad de México. Recibirá las llaves de Mancera. Después tiene una reunión con todos los obispos en catedral, y luego va a la villa. Y ese es el día sábado. El domingo está en Ecatepec, como tú ya lo señalabas. Ahí tiene un encuentro con una misa que se espera unas 300,000-400,000 personas. Después visita el Hospital Pediátrico Federico Gómez, y tiene en el Auditorio Nacional un encuentro con académicos, intelectuales, hombres de la cultura, de las artes, que habrá 9,000-10,000 gentes en el Auditorio Nacional. Al día siguiente, el lunes 15 va a San Cristóbal. Aquí parece ser, de lo que se ha dicho, que hubo cierta tensión entre el gobierno mexicano y los encargados de organizar la gira de parte del Papa, que no querían que fuera a Chiapas, que se redujera nada más a Tuxtla, y el Papa insistió mucho que quería ir a San Cristóbal a visitar la tumba de don Samuel Ruiz, el que fuera obispo, y que es la cátedra de Bartolomé de las Casas en el siglo XVI, y entonces parece que fue muy insistente el Vaticano en hacer
realidad. El gobierno se flexibilizó y ocurre esta reunión, que tendrá ahí una misa en San Cristóbal, en la catedral, comida con representantes de los indígenas y reunión con familias ya en Tuxtla. Todas las veces va y viene a la Ciudad de México, no se va a quedar a dormir en ninguna de estos lugares a los que va. El martes va a Morelia, como tú ya lo mencionabas, ahí se reunirá con religiosos, estará en la catedral y luego tendrá un encuentro con jóvenes en un estadio abierto. El miércoles va a Ciudad Juárez, pasará todo el día en Ciudad Juárez, ahí hay una reunión con trabajadores, luego una misa que parece ser que va a ser como binacional, que del lado del Paso, en la frontera misma, en la reja, en la barda, estarán fieles desde el lado de los Estados Unidos y del lado mexicano coincidirán, y parece ser que el Papa al terminar la misa irá a saludar en la raya de la frontera a los católicos del Paso, y será una misa pues en este sentido binacional, y desde allí regresa a Roma. De lo que se ha dicho es que el Papa en ese conjunto de visitas y tendrá 16 intervenciones, entre homilías y mensajes que habrá que seguir con atención. Me parece que los temas centrales va a ser migración, va a ser violencia, va a ser justicia, va a ser el luchar por los pobres, el trabajar porque este mundo cambie, sea mejor, y diríamos que es en una primera versión. Me parece que pues habrá que seguir con interés lo que dice y los lugares simbólicos que ha elegido para estar. Un elemento central en la discusión entre los encargados del Vaticano, en particular de la gira, la conferencia episcopal y el gobierno, fue que el Papa viniera, salvo en el caso de la Ciudad de México, a sitios donde no vinieron los otros dos papas. Y interesante, Rubén, lo que dices, porque si en esta reciente visita a Estados Unidos el Papa habló especialmente de la cuestión de la migración, de la responsabilidad de la Iglesia en los temas de abuso sexual, estoy casi segura que tocarán política migratoria y combate a la pobreza, ¿no? Y el papel de los trabajadores en el mundo probablemente. Y de los indígenas, es que en Chiapas está muy claramente la reunión con dirigentes de las comunidades indígenas de Chiapas, ¿no? Es un tema que interesa al Papa en particular y me parece pues importante. Otros 2 o 3 datos que me parece que podría ser importante proponer aquí para irle dando seguimiento en estas semanas. 17 de diciembre, dentro de... Hoy estamos a 16. O sea, mañana cumple años el Papa. Cumple 79 años. Y pienso que no estará, aunque no es de derecho canónico, o sea, no es de las reglas de la Iglesia, con la decisión del Papa anterior, del Papa Benedicto XVI, de retirarse a los 85 años, estoy cierto que el Papa Francisco se va a retirar a los 85 años, y esto quiere decir en marzo del año 22, de 2022, o sea, le quedan 6 años en el papado. Él llegó en marzo del 2013, marzo del 16 cumpliría 3 años, y me parece que pues tiene todavía 6 años y no más de 6 años para hacer todos los cambios que él se ha propuesto, y que me parece que ha sido una bocanada de aire fresco a una iglesia tan conservadora, tan incluso reaccionaria en muchos temas, y que este señor le ha dado un nuevo aire y un nuevo espíritu a la institución de la Iglesia Católica. Muchas gracias, doctor Rubén Aguilar. Gracias a ti, Carla. Buen día. Buenos días.